hecho de la realidad es que la Cámara del Trabajo suspende la reforma laboral en el DNU de Milei. La sala en feria dictó una cautelar e impide que se apliquen las reformas del capítulo 4 que desregulan el mercado laboral. Sin embargo, hay una serie de problemas que no me quedan del todo claros. Por ejemplo, que es la ley ómnibus incluye que se apruebe el DNU en el Congreso. ¿Qué pasa con eso? Si lo aprobara el Congreso, ¿el DNU vuelve a la escena? Los amparos no son el gran freno a esta ofensiva capitalista, sino el freno es en la calle, en la lucha. No debemos relajarnos ante este amparo, sino que tenemos que estar muy alertas porque aparte el DNU plantea una serie de cuestiones más amplias que también van en contra de los trabajadores y el pueblo. Estamos ante una virtual declaración de guerra a la clase trabajadora, al pueblo pobre y a todos los amantes de la libertad. Asistimos a la instauración de una monarquía en Argentina bajo la proclama de ¡Viva la libertad, carajo! Javier Milei no tiene empacho a la hora de gobernar a decretazos, reduciendo al poder legislativo a una mera decoración. En su decreto de necesidad y urgencia, que derogó y modificó de un plumazo centenares de leyes con el único objetivo de destruir derechos de trabajadores y de los sectores más necesitados y favorecer a los multimillonarios y a las grandes empresas nacionales y transnacionales, con mención especial a Elon Musk y su Starlink. La ley Ómnibus es un paquete de reformas que contiene más de 600 artículos. Es un verdadero atentado contra la democracia, el Estado de Derecho, las libertades y la transformación por decreto de Argentina en un régimen que va entre una monarquía y una dictadura. Milei lleva adelante una reforma constitucional de hecho, declara emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. O sea, emergencia en todo hasta el 2025. Es decir, que él sería el dueño del poder absoluto durante 2 años con posibilidad a él mismo a extenderlo a 2 años más. Una vez autoatribuidas todas las facultades del legislativo, pasamos a otras propuestas que son casi 700 y que cambian la estructura del Estado argentino. Mucho más que el decretazo de la semana pasada, se anexa a la ley Ómnibus la lista de 41 empresas públicas sujetas a privatización. También se derogaría la ley que obliga al gobierno a acordar con el Congreso la toma de más deuda. Así Caputo, que ya endeudó a la Argentina en la época de Macri 45.000 millones de dólares, con el FMI favoreciendo la fuga de capitales, va a hacer lo que mejor sabe hacer, tomar nueva deuda externa sin consultarlo con nadie, después pasará a endilgársela a todos los argentinos como ya hizo. Incluye la ley Ómnibus en la derogación de toda la indexación automática a las jubilaciones, y en un país con los niveles de inflación de Argentina, esto es dramático. La actualización de las jubilaciones pasan a ser obra y gracia de Javier Milei, que ya avisó que no hay plata. Con la ley Ómnibus, el gobierno de Milei está violentando el Estado de Derecho. Concentrar todo el poder en el Ejecutivo hasta 2025, dando además la posibilidad de que el propio Milei se extienda esas facultades por motus propio. De esta manera, pasa por arriba el Congreso, la división de poderes y la propia Constitución Nacional. No es novedad que el Congreso no funciona, y cuando lo hace en función de los intereses de los grandes empresarios y en contra de los trabajadores. Pero la ley Ómnibus va más allá. Es la constitución de un virtual estado de sitio. Es la quita de derechos políticos para el conjunto de la sociedad y la abolición del Estado de Derecho. Veamos 3 artículos que son fundamentales para comprender el alcance de este proyecto de ley. El artículo 326 plantea que cualquier manifestación que pueda entorpecer la circulación de la vía pública se le van a poder aplicar entre 1 y 4 años de prisión. Esto corre también para quienes participen convocando, o sea que si por ejemplo en tus redes sociales apoyas una protesta o la convocatoria a la misma, también sos pasible de estas sanciones. En el artículo 331 entiende como manifestación a la congregación de 3 personas o más en un espacio público. O sea, que si se van a juntar entre 3 personas, tienen que pedirle permiso al Ministerio de Seguridad.
El artículo 333 exige que cualquier manifestación, o sea, cualquier congregación de 3 o más personas, sea notificada al Ministerio de Seguridad por lo menos 48 horas antes. Quiere decir que si te vas a juntar a tomar una birra con unos amigos o simplemente a tomar unos mates en una plaza, entre 3 o más, tenés que avisarle a Burley. Es ridículo y es dictatorial. Esto es un estado de sitio. Es la dictadura de Videla. Literalmente te pueden procesar por cualquier cosa. En el DNU que Milei sancionó la semana pasada, nos mete una reforma laboral que directamente nos llevan a condiciones laborales del siglo XIX. Por eso, estas medidas represivas que quieren implementar a través de la ley Ómnibus representan el objetivo central de quitarnos las libertades políticas para que no podamos protestar en contra del ataque directo a nuestros derechos laborales. Hicieron campaña electoral hablándote de libertad. Están diciendo que ahora no vas a poder ni festejar un cumple en una placita. Cuando te hablaban de libertad no se referían a las libertades políticas del pueblo, sino a las libertades de los grupos más concentrados para hacer negocios y violentar los derechos de los laburantes. Levantarnos contra este plan macabro de las fuerzas del cielo. La salida es movilizarnos en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos que construir un paro general desde abajo, desde las organizaciones y la movilización cotidiana en cada puesto de laburo, en cada barrio, en cada lugar, una respuesta, una resistencia a la ley Ómnibus, al DNU y al protocolo antiprotesta, derrotando así el plan general de Milei y de la clase capitalista contra los laburantes. Estamos observando una suerte de laboratorio en este experimento anarcocapitalista que no es nada más que la repetición de lo que ya se vivió y lo que ya se sufrió en Argentina y en otros lugares del mundo. No hay nada nuevo, ni revolucionario, ni democrático en esto, sino una dictadura del capital sobre la clase trabajadora y el pueblo pobre. Hablemos un poco entonces del DNU y la devastación de los derechos obreros. El presidente Javier Milei trae este DNU que es absolutamente anticonstitucional porque rompe la división de poderes del Estado. Se atribuye funciones que le son inherentes al poder legislativo. El Poder Ejecutivo tiene taxativamente prohibido emitir normas que corresponden al legislativo, excepto en casos de urgencia o emergencia. No es este el caso. El decreto de necesidad y urgencia 70/23 busca borrar de un plumazo los derechos a la vivienda, a la salud, a los derechos laborales. Es un brutal ataque contra el pueblo trabajador. Se derogan totalmente 41 leyes y decretos, ley. Se derogan parcialmente 7 leyes y se modifican 33. ¿Por qué es anticonstitucional? En un sistema republicano de gobierno, las leyes son dictadas por el Congreso Nacional a través de un sistema de representación elegido por el voto popular con diputados o senadores en todo el país. El presidente no puede hacer las leyes por su voluntad exclusiva. El artículo 99 de la Constitución, inciso 3, dice: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de tipo legislativo. Es inconstitucional porque no hay ningún impedimento para que esa cantidad de leyes que Milei busca imponer por decreto sean enviadas por proyecto al Congreso Nacional, debatidas y votadas o no por los legisladores. Milei persigue asumir una potestad cuasi monárquica, frente a la cual ni haría falta la existencia del Congreso. Más casta que una sola persona crea tener el poder para cambiar las leyes de todo el país no se consigue. Para salvar esta cuestión, el gobierno dice que hay una situación de emergencia en la Argentina, justificando el DNU. Es regresivo e ilegal. Sin embargo, los únicos que tienen una emergencia y terminan siendo beneficiados por este decreto son un puñado de grandes empresas. Y el gobierno, mientras se quitan las protecciones laborales a los y las trabajadoras, el derecho a la salud y la vivienda, beneficia con nacionalización de deuda por parte del Estado. Es un gobierno de las corporaciones para las corporaciones. Solo tomando como ejemplo todas las modificaciones laborales, se violan los derechos al artículo 14 bis de la Constitución, que consagra el derecho de huelga, de estabilidad en el puesto de trabajo, contra los despidos arbitrarios, el descanso y básicamente a tener derechos laborales. Todos son borrados por ese DNU.
No aplica para todos los tratados internacionales a los que nuestro país adhiere y tienen jerarquía constitucional. En el artículo 75, inciso 22, que protegen múltiples derechos sociales, económicos, laborales, previsionales, políticos, sindicales, etc., y el principio de progresividad. Pero el decreto no vino solo, sino que anuncian más medidas de ataque, una política de shock, mediante tarifazos, despidos, devaluación, inflación y recesión económica, que busca imponer el gobierno de Milei, con Patricia Bullrich como su brazo armado, para reprimir cualquier intento de protesta social. El DNU busca generar nuevas figuras en relación a relaciones laborales que no sean de dependencia, ¿no? Excluye de la ley de contrato de trabajo los contratos de servicios y de agencia, y todas las regulaciones las pasan al Código Civil y Comercial, con nuevos tipos de figura de contratación, donde estaríamos hablando de contratación con locación de servicio por medio de monotributo, eliminando de plano la relación de dependencia. Se establece que un trabajador autónomo, contratado bajo alguna de las modalidades antes mencionadas, podrá valerse hasta de 5 trabajadores también autónomos, no existiendo relación de dependencia entre el contratante y estos colaboradores, ¿no? Se le da la figura de colaboradores, no de trabajadores bajo relación de dependencia, y se utilizaría el monotributo para decir que son prestadores de servicio y no trabajadores bajo relación de dependencia. De esta manera se rompe la relación laboral. Este DNU plantea reformas laborales que incluyen la reducción de multas en el caso de despido, ampliación a 8 meses del periodo de prueba y la obligación de prestar al menos la mitad de servicios en el marco de medidas de fuerza en el caso de ciertas actividades consideradas de importancia esencial, afectando directamente el derecho de huelga. Ahora, cuando les comente el conjunto de actividades que incluyen las actividades esenciales y otras que son consideradas en un segundo plano importantes, van a ver que prácticamente se prohíbe el derecho de huelga. El decreto establece que los conflictos colectivos que pudieran afectar en la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. En lo que respecta a las prestaciones de servicios esenciales, se impone una cobertura mínima del 75%, o sea, un paro del 25% del personal. Y en caso de actividades de importancia trascendental, impone una cobertura del 50%, o sea, el paro ya no existe. El paro ya no existe, se terminó. O labura la mitad de la gente o el 75% de la gente, quiere decir que no existe el paro. El impacto del paro ya no existe, el trabajador ya no puede reclamar. Elimina lisa y llanamente el derecho de huelga. ¿Por qué lo digo? Ahora vas a ver las actividades que involucra. Las voy a leer porque son tantas, sería imposible recordarlas, ¿no? Pero en el caso de actividades esenciales podemos decir que son los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, los servicios farmacéuticos, la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles, energía eléctrica, los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales, la aeronáutica comercial, el control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estibro y remolque de buques, servicios aduaneros y migratorios, además vinculados al comercio exterior y cuidado de menores y educación de niveles de guardería, preescolar, primario, secundario, así como la educación especial. En todos estos rubros solamente se podría parar un 25% del personal y de las tareas. Vayamos a las actividades de importancia trascendental, que se podría hacer un paro del 50%. Producción de medicamentos y o insumos hospitalarios, transporte marítimo, fluvial, terrestre, subterráneo de personas y o mercaderías a través de los distintos medios que utilicen para tal fin, servicios de radio y televisión, actividades industriales continuas, incluyendo siderúrgica, la producción de aluminio, actividad química, la actividad cementera, industria alimenticia en toda su cadena de valor, la producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves, buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, la actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas,
actividad agroportuaria y su cadena de valor. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos, y el comercio electrónico y la producción de bienes y o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación. En el caso de los juicios laborales, el decreto establece reducir costos y multas a los empresarios y aumenta el periodo de prueba de los trabajadores y trabajadoras de 3 a 8 meses. Ese periodo no es prorrogable, por lo que cumplido el plazo se deberá proceder a efectivizar o concluir el contrato, pero extiende la prueba favoreciendo a las patronales. El decreto en cuestión también evita las reinstalaciones de quienes estaban activando por reclamar derechos. Plantea un incremento en un 50 y 100% de las indemnizaciones en el supuesto caso que se acredite discriminación. ¿Esto es bueno para el trabajador? En realidad no, porque lo que evita esto es la reinstalación del trabajador. Aumenta la indemnización, pero los activistas que aleguen discriminación laboral en el despido no pueden ser reinstalados en su puesto de trabajo. Abre las puertas a la habilitación de un fondo de sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computada. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo o una suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de una desvinculación por mutuo acuerdo, conforme al artículo 241 de la ley. La reforma establece que configura injuria laboral grave la participación en bloqueos o toma de establecimientos, lo que es motivo de despido con justa causa. Todo esto plantea la posibilidad del despido con causa de aquel que esté protestando, llevando adelante una lucha. El DNU de Javier Milei tiene el mérito de permitir descubrir el verdadero rostro del poder económico. Su conducción política, liderada por los grupos Techin y Clarín, ha expresado críticas o elogios a diferentes momentos políticos sobre varios tópicos de la realidad argentina a través de la Asociación Empresaria Argentina, AEA. Recordemos bien ese nombre porque es el grupo fuerte que está detrás de Javier Milei. El exitoso Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, también aplaudió el DNU de Milei en su cuenta de Twitter. Te mintieron durante 80 años y ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos. El respaldo de AEA al DNU de Milei, movida política que ordenó a otras cámaras empresariales a seguirla, es una de las pruebas más contundentes acerca de la responsabilidad de las élites económicas en el estamento político. Cada capítulo del DNU de Milei tiene nombre y apellido. El antiobrero contenido de la norma irregular que el gobierno de Milei compró de Federico Sturzenegger, quien se lo había preparado para la candidata Bullrich, tiene en cada capítulo los beneficiarios explícitos. El discurso liberal libertario es la fachada para sostener reclamos históricos de los grandes grupos económicos. Techin ya sacó la sortija de la primera calecita de negocios del gobierno de Milei para desembarcar con un equipo de estrechos colaboradores de su petrolera Tecpetrol en el manejo de millonarios negocios petroleros con YPF. Eduardo Enriquian, de la Corporación América, dueña de Aeropuertos Argentina 2000, directamente tiene varios funcionarios que trabajaron para él, empezando por el presidente Javier Milei. La secuencia es impactante por lo obsceno de ese hecho en que se presentan los beneficiarios del DNU de Milei. Es pornográfico. Arcor, Molinos, Procter y Gamble, Unilever y otras grandes compañías locales y extranjeras de consumo masivo están beneficiadas con la derogación de las leyes de abastecimiento, de góndolas y del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios.
Las grandes cadenas de supermercados, Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, beneficiadas con la derogación de las leyes de góndolas y del régimen para la actividad comercial de supermercados. Elimina así la equiparación de sus trabajadores al resto que lo hace en la actividad comercial, fomentando así la explotación laboral y avanzando sobre los derechos de los trabajadores. Cabe aclarar aquí que Cavalieri, el dirigente del Sindicato de Comercio, ya dijo que va a avanzar en un régimen de indemnizaciones similares a la UOCRA, o sea, a un seguro. Se elimina la indemnización por convenio en el Sindicato de Comercio con este dirigente sindical colaboracionista de todas las patronales de comercio y de todos los gobiernos sucesivos. Los bancos privados nacionales y extranjeros se ven beneficiados con la derogación del artículo de ley que le daba la exclusividad al Banco Nación para recibir depósitos judiciales. El grupo Clarín y Nación se ven beneficiados con la derogación de la ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diario. Recordemos que se apropiaron en la época de la dictadura de papel prensa. El establecimiento Las Marías, familia Navaja Centeno y otras firmas y yerbateras se ven beneficiadas con que el Instituto Nacional de Yerba Mate pierde la facultad de poder acordar el comercio de materia prima de forma semestral, intermediando entre los productores y la industria. La familia Blaquier, Ledesma, se ven beneficiadas con la derogación del artículo 156 de la ley 18.770 sobre el régimen de entregas de azúcar para el consumo del mercado interno. Pharmacity se ve beneficiada con la modificación de la ley 17.565 de la actividad farmacéutica al desregular la actividad. Swiss Medical, Galeno y el resto de prepagas se ve beneficiada con la liberación de los precios. Los laboratorios nacionales, Reumers, Elea, Gador, entre otros, y extranjeros como Bayer, se ven beneficiados con la derogación de la ley 27.113, que declara de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción de medicamentos. Con respecto a los grandes inversores extranjeros, se deroga el régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad y posesión o tenencia de tierras rurales. Quiere decir que se desregula la compra de tierras y pueden los magnates extranjeros y las compañías extranjeras concentradas venir y quedarse con todo el país. Compañías aéreas comerciales y extranjeras, Dow Cox, Flybondi, JetSmart, se ven beneficiadas con la privatización de aerolíneas argentinas al mismo tiempo que se dispone la apertura del mercado de cielos abiertos. Mercado Pago, Mercado Libre, se ve beneficiado con que se habilita el pago de salarios, cuentas sueldo a través de cuentas de billeteras virtuales, CBU con B corta, en prestación que la legislación hasta ahora reservaba exclusivamente a las cuentas bancarias con CBU con B larga. Empresas de telecomunicaciones, el grupo Clarín, Claro, de Carlos Slim, DirecTV, el grupo Werstein, Movistar, Telefónica, Starlink de Elon Musk, se modifica el artículo 45 de la ley audiovisual y elimina la limitación de la cantidad de licencias de radio y televisión a nivel nacional. Se elimina la restricción en materia de propiedad cruzada, lo que quiere decir que se favorece aún más el monopolio de la comunicación con estos grupos concentrados con los mass media. Se beneficia entonces a grupos más concentrados de la comunicación. Beneficia a los socios o amigos de Macri, capitales de Qatar y Arabia Saudita. Se modifica la ley de sociedades que le permite a los clubes de fútbol convertirse en sociedades anónimas. Además, el sueño húmedo del poder económico, quebrar la organización gremial de los trabajadores, quebrar la lucha de los trabajadores. Hay artículos del decreto que van en contra del derecho de huelga y la organización y la asamblea. Es un fuerte ataque a los derechos de los trabajadores, con el asesoramiento de estudios jurídicos de las corporaciones, Luchow y Funes de Rioja, entre otros. Según consignó el diario La Nación, el DNU de Milei modifica de forma profunda 10 leyes laborales, algunas de ellas en varios artículos, como la ley de contrato de trabajo. Entre otras cuestiones, reglamenta el derecho de huelga en forma restrictiva,
y otorga amplias facultades a los empleadores para despedir con causa a trabajadores que participen de medidas de fuerza. Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y de la COPAL, Cámara Argentina de los Alimentos, tuvo un diálogo incómodo en el programa de Ernesto Tenenbaum en Radio Con Voz, diciendo que él no tuvo nada que ver con la redacción del DNU y que sus hijos están al frente del estudio jurídico. Alguien debería darle un consejo, que no está bien transferir a los hijos la sospecha de conductas cuestionables. El reciente informe de capacitación y estudios sobre el trabajo y desarrollo señala que estamos frente a la más profunda amenaza a las instituciones y los derechos laborales desde la última dictadura militar. Explica que a partir de 1976 se había reconfigurado las relaciones laborales con una pronta modificación de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974. La anulación de las convenciones colectivas de trabajo, la determinación por decreto de incrementar salarios atados a la productividad y la prohibición de la huelga junto a la actividad sindical. Hay investigaciones que indican que desde la dictadura nunca había habido una amenaza de este tipo, ni de las reformas de flexibilización aprobadas durante el menemismo, ni la ley de Banelco de la Alianza, ni siquiera el intento frustrado de reforma laboral que había intentado promover el macrismo, habían ido tan lejos. Este es un intento más acabado de refundación laboral en Argentina desde la dictadura, sentencia. Los objetivos del DNU de Milei en materia laboral buscan alentar la creación de empleos baratos, de menor calidad, más inestables y temporales. Profundizar la informalidad laboral, legalizar el fraude laboral y precarizar el trabajo asalariado registrado. Para ello busca consolidar el debilitamiento de la acción sindical y de las negociaciones colectivas para hacer irreversible una distribución regresiva del ingreso. Es necesario construir la resistencia. Explicar pacientemente el significado de este gobierno, explicar pacientemente el significado del ataque contra la clase trabajadora, ir construyendo desde abajo organización de clase, organización obrera, organización de los trabajadores, organización territorial y en los lugares de trabajo, ir preparando la resistencia. Es necesario construirla para ponerla en pie desde abajo. Ningún llamado desde arriba, paro general, nos va a salvar. Los paros generales hay que construirlos de abajo, hay que construirlos con lucha en los barrios, en los lugares de trabajo. Hay que pelear juntos, mancomunados, ir armando redes para confluir en una gran lucha que derrote esta ofensiva capitalista del gobierno de Milei contra la clase trabajadora y el pueblo pobre. Es la necesidad del momento, unirnos, construir desde abajo y explicar pacientemente para generar esa conciencia.